Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a ver la prueba de la integral y la vamos a aplicar a una serie P. ¿Por qué tenemos la prueba de la integral? Hasta ahora ya hemos visto que cuando tenemos series telescópicas o geométricas, hemos aplicado la sucesión de la suma parcial y le hemos dado solución, hemos visto si la serie converge o diverge. Pero cuando tenemos una serie que no es telescópica o geométrica, ni tampoco armónica, porque ya sabemos que es divergente, emplear la sucesión de las sumas parciales es inútil. Por ello tenemos 5 pruebas. En este vídeo vamos a ver la prueba de la integral, en el siguiente vídeo vamos a ver las pruebas de comparación y en el tercer vídeo vamos a ver las pruebas de las proporciones y de la raíz. ¿En qué consiste la prueba de la integral? Como su nombre indica, bueno, pues simplemente tenemos que emplear la integral impropia. ¿Por qué la integral impropia? Porque vamos desde un entero hasta infinito. Vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos el teorema, nos dice que suponga que tenemos una serie donde todos los términos son positivos. Esta es la condición que tenemos que tener, que los términos de la serie tienen que ser todos positivos y además que la función tiene que ser continua, que no es negativa y que tiene que ser decreciente sobre este intervalo que va desde 1 incluyéndolo hasta infinito. De tal modo que ya vemos que f de k corresponde al término en el que nos encontramos para toda k mayor o igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya vemos que todos los términos de la serie tienen que ser positivos y que la función tiene que ser no negativa y tiene que ser decreciente. Cuando hablamos de no negativa podemos emplear el 0, incluimos el 0. Si todo esto se cumple, nos dice que si la integral impropia converge, entonces la serie converge. En cambio, si la integral impropia diverge, entonces la serie diverge. ¿De dónde viene todo esto? Vamos a ver su demostración y para ello nos tenemos que fijar en estas dos gráficas que veis aquí arriba. Como digo, si se cumple de que la función sea decreciente, como vemos aquí, y no negativa, y que todos los términos de la serie sean positivos, entonces tenemos esta desigualdad. De aquí ya vemos que 0 es menor o igual a la suma de los cuadrados que tenemos en la parte de la izquierda. Digo que puede ser igual a 0 porque podemos tener y es igual a 0, pero no es el caso. Entonces ya vemos que 0 es menor o igual a la suma de las áreas de los rectángulos que tenemos aquí. ¿Cómo obtenemos los rectángulos? Ya sabemos que necesitamos la altura y el ancho. El ancho ya sabemos que siempre es la unidad, porque vamos incrementando en enteros positivos en 1. Y para obtener la altura nos vamos a centrar siempre en el siguiente término, es decir, a sub 1 no lo contamos, contamos a sub 2. ¿Por qué? Porque llegamos a este valor funcional. Una vez que lo obtenemos, formamos este rectángulo. Y lo mismo para el término siguiente, a sub 3, bueno, pues cogemos este valor funcional y formamos el rectángulo. Y así hasta llegar a sub n. Pero también nos está diciendo que el área que tenemos bajo la gráfica de la función es mayor o igual a la suma de los rectángulos que tenemos aquí, a la suma de las áreas de los rectángulos que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo también esta parte blanca. Recordar, el área bajo la gráfica de la función es mayor o igual a la suma de las áreas de los rectángulos que tenemos aquí abajo. Pero también nos está diciendo que el área bajo la gráfica de la función es menor o igual a la suma de los rectángulos que tenemos en esta parte de la derecha. Si sumamos las áreas de estos rectángulos, ya vemos que es mayor o igual al área que tenemos bajo la gráfica de la función. ¿Qué se está empleando en estos rectángulos? Esta vez comenzamos desde a sub 1, obtenemos su valor funcional y ya sabemos que formamos este rectángulo. Bueno, pues ya vemos que este área que tenemos aquí, si sumamos todas las áreas de todos los rectángulos, es mayor que el área que tenemos bajo la gráfica de la función. Bueno, pues aquí tenemos esta desigualdad, o lo que es lo mismo, tenemos esta otra desigualdad. Ya sabemos que S sub n es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así hasta llegar al término enésimo. Pero como no estamos incluyendo a sub 1, recordar, bueno, pues si le restamos a sub 1, ya vemos que esta parte es igual a esta que vemos aquí. Y en la parte de la derecha sí que estamos incluyendo a sub 1 y estamos llegando a sub n menos 1. Bueno, pues lo representamos con s sub n menos 1. ¿Qué quiere decir esta desigualdad de aquí? Bueno, pues ya vemos lo siguiente. Y aquí me he equivocado, no es igual, sino es mayor o menor que. O menor o igual a esto. ¿Qué nos está diciendo esta desigualdad? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que el límite de s sub n cuando n tiende a infinito existe siempre y cuando esta integral, es decir, el límite de esta integral, exista. ¿Por qué? Bueno, pues porque si existe este área que tenemos aquí, el área que tenemos debajo, que son la suma de los rectángulos que tenemos aquí, también tiene que existir. Por otro lado,
Esta desigualdad lo que nos está diciendo es lo siguiente, que el límite de S sub n cuando n tiende a infinito no existe siempre y cuando esta integral diverja. Y ya lo vemos, si esta integral es divergente, todo lo que tengamos arriba también tiene que ser divergente. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un par de ejercicios. Y nos dice lo siguiente, que tenemos que demostrar la convergencia de esta serie de aquí. Como vemos que no se trata de una serie telescópica, ni una serie armónica, ni tampoco de una serie geométrica, tenemos que ver que se cumpla que todos los términos de la serie sean positivos, y ya lo vemos, y que la función sea decreciente y no negativa, y ya lo vemos. Aquí siempre obtenemos valores positivos, y según va aumentando k, va aumentando el denominador, o lo que es lo mismo, esta fracción va disminuyendo. Entonces ya vemos que es decreciente y no negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos emplear la prueba de la integral. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, ya vemos que esta función es continua, no negativa y decreciente para toda x mayor o igual a 1, sobre este intervalo que va desde 1 hasta infinito, de tal modo que se cumple lo siguiente, que f de k es igual al término en el que nos encontramos para toda k mayor o igual a 1. Como todo esto se cumple, podemos emplear la prueba de la integral. Aquí lo tenemos, recordad que sustituimos a k por x, y eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Ya sabemos que cuando tenemos números enteros simplemente tenemos estos puntos de aquí, pero si empleamos todos los valores de x comprendidos para estos intervalos que tienen los enteros, ya sabemos que obtenemos esta gráfica. Bueno, pues le tenemos que dar solución a esta integral impropia. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite cuando b tiende a infinito de esta integral de aquí, que va desde 1 hasta b. Ya sabemos que b se aproxima a infinito. ¿Cuál es la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado? Ya sabemos que es arcotangente de x. Bueno, pues empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que llegamos a pi cuartos. ¿Por qué llegamos a pi cuartos? Bueno, pues recordar lo siguiente, aquí tenemos tangente, la cotangente de b, y aquí tenemos la cotangente de 1. Ya sabemos que cuando x es igual a 1 tenemos pi cuartos. Aquí lo tenemos. Pero ya sabemos que cuando b tiende a infinito, en este caso cuando x tiende a infinito, ya sabemos que el valor funcional tiende a pi medios. Aquí lo tenemos. Realizando la resta, ya vemos que llegamos a pi cuartos. Como esta integral es convergente, eso significa que esta serie es convergente. Importante, por mucho que hayamos obtenido pi cuartos, que es el resultado para esta integral impropia, no quiere decir que esta serie converja a pi cuartos. Recordar que este valor es mayor o igual a la suma de las áreas de la serie. Es por ello que por mucho que esta integral converja a pi cuartos, no quiere decir que esta serie converja a pi cuartos. Simplemente hemos demostrado que si esta integral converge, eso significa que esta serie converge, pero no quiere decir que converja a pi cuartos. Recordad. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos que demostrar si esta serie que vemos aquí converge. Esta vez no tenemos a k es igual a 1, pero da igual que comencemos k es igual a 3, que todo lo que hemos visto anteriormente se cumple. Recordar las desigualdades que hemos visto, bueno, pues todo esto se cumple independientemente del entero que comencemos. Si empezamos con k es igual a 3, se sigue cumpliendo todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, pues como no es una serie telescópica, no es una serie geométrica y no es una serie armónica, tenemos que comprobar que todos los términos sean positivos, que sea una función continua, que sea decreciente y que sea no negativa. Y eso es lo que tenemos aquí. Como se cumple todo eso, ya sabemos que podemos emplear la prueba de la integral. Aquí lo tenemos. Simplemente tenemos que darle solución a esta integral impropia. Bueno, pues ya sabemos que la integral que tenemos aquí es igual a 1/2 por el logaritmo natural de x y todo ello elevado al cuadrado. Recordar el resultado de esta integral. Y simplemente tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Retiramos 1/2 del límite y ya sabemos que tenemos el límite de esta resta de aquí, que ya sabemos que es igual a la resta de los límites siempre y cuando ambos existan. Pero como este de aquí no existe, porque ya sabemos que es infinito, eso significa que el límite de la resta no existe. Es decir, aquí tenemos infinito. Como no existe, es decir, como es divergente, eso quiere decir que esta serie es divergente. Ahora vamos a aplicar la prueba de la integral para una serie P, también conocida como serie hiperarmónica. ¿Qué es una serie P? Bueno, pues aquí lo podemos ver. Aquí simplemente tenemos el inverso de los enteros elevado a un número real que es fijo.
Ahora bien, si este número real es fijo y es igual a 1, esta serie se convierte en una serie armónica, que ya sabemos que es divergente. Por ello, a esta serie se le conoce como serie P o serie hiperarmónica. Y el valor de P es el que va a determinar si esta serie es convergente o divergente. Aquí tenemos el teorema y ahora vamos a ver su demostración. Nos dice que la serie P siguiente es convergente siempre y cuando P sea mayor a 1 y es divergente siempre y cuando P sea menor o igual a 1. Ya sabemos que cuando es igual a 1 aquí tenemos una serie armónica y es divergente, pero también es divergente cuando es menor a 1. Solo es convergente cuando es mayor a 1. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, pues aquí tenemos su demostración. Simplemente lo tenemos que demostrar para estos 4 casos: cuando P es mayor a 1, cuando P es igual a 1, que ya sabemos que es armónica y es divergente, cuando P está comprendido entre 0 y 1 sin incluirlos, y cuando P es menor o igual a 0. Para el segundo caso ya sabemos que tenemos una serie armónica y es divergente. Para el primer caso y para el tercer caso vamos a emplear esto de aquí. Y para el cuarto caso vamos a emplear la consecuencia de convergencia que vimos en el vídeo anterior. Ya vamos a ver que si la serie no es igual a 0, eso significa que diverge. Bueno, pues cuando P es mayor a 1, eso quiere decir que P menos 1 es mayor a 0. Si P es mayor a 1, al restarle 1, ya sabemos que tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues tenemos esta integral impropia. Ya sabemos que su integral es igual a esto que veis aquí, x elevado a P menos P más 1 entre menos P más 1. Retiramos el denominador del límite porque es una constante y tenemos esto de aquí empleando el teorema fundamental de cálculo. Ahora bien, ¿por qué tenemos esta parte aquí en el denominador si teníamos en el numerador lo siguiente, b elevado a menos p más 1? Porque tenemos que llegar a tener en el exponente p menos 1 y aquí tenemos menos p más 1. ¿Cómo llegamos a p menos 1 si esto lo pasamos al denominador? Ya vemos que tenemos b elevado a p menos 1. Simplemente a esto ya sabemos que le tenemos que multiplicar por menos 1. Bueno, pues empleando el teorema fundamental de cálculo, cuando b tiende a infinito, ya sabemos que esta fracción tiende a 0 y el resultado nos queda menos 1. Bueno, pues menos 1 queda multiplicando a esta constante, tendríamos menos 1 entre 1 menos p, o lo que es lo mismo, si este negativo se lo multiplicamos al denominador, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 1 entre menos 1 más p. Cambiando esto de orden, ya vemos que obtenemos esta fracción. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues como la integral es convergente, eso quiere decir que la serie P es convergente. Y esto siempre es así cuando P es mayor a 1. Ya hemos visto que cuando P es igual a 1, como tenemos una serie armónica y ya sabemos que es divergente, eso quiere decir que la serie P es divergente. Cuando P es igual a 1. ¿Qué pasa cuando P se encuentra entre 0 y 1? Bueno, pues si pasamos P al otro lado, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos 0 menor a menos P más 1 y tenemos que llegar a tener en el exponente menos P más 1. Aquí teníamos que llegar a tener P menos 1, bueno, pues esta vez tenemos que llegar a menos P más 1. Y empleando nuevamente esta integral, bueno, pues recordar que teníamos este resultado, retirando el denominador del límite, bueno, pues tenemos este límite de aquí empleando el teorema fundamental de cálculo. Esta vez esto no lo pasamos al denominador porque ya vemos que directamente en el exponente tenemos menos p más 1 y eso es lo que tenemos aquí. Aquí también teníamos menos p más 1, pero teníamos que llegar a p menos 1, por eso lo pasábamos al denominador, que le teníamos que multiplicar simplemente por menos 1, pero como aquí ya hemos obtenido menos p más 1, que eso es lo que tenemos aquí, lo dejamos tal cual. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues ya vemos que el límite de esta resta no existe, porque ya vemos que este límite no existe, y por mucho que exista este, ya sabemos que el límite de la resta es igual a la resta de los límites siempre y cuando ambos límites existan, y como este de aquí no existe, ya vemos que esta integral es divergente. Como esta integral es divergente, eso significa que la serie P es divergente. Y para el último caso, cuando P es menor o igual a 0, o lo que es lo mismo, cuando menos P es mayor o igual a 0, bueno, pues simplemente le tenemos que dar solución a este límite de aquí. Y como tenemos 1 entre n elevado a p y tenemos que llegar a menos p, lo pasamos al otro lado multiplicando, es decir, el denominador lo pasamos al numerador multiplicando el exponente por menos 1 y ya vemos que tenemos menos p como exponente.
Bueno, pues al dar resolución a este límite ya vemos que no es igual a 0. Como no es igual a 0, recordar que ya lo hemos visto en el vídeo anterior, eso significa que la serie es divergente. Bueno, pues ya vemos que una serie P es convergente siempre y cuando P sea mayor a 1 y es divergente siempre y cuando P sea menor o igual a 1. Bueno, pues vamos a realizar un par de ejercicios y dejamos el vídeo. Ya vemos lo siguiente, que la serie siguiente que tenemos aquí realmente es divergente. ¿Por qué? Porque ya vemos que el exponente es menor a 1. Como es menor a 1, eso significa que la serie P es divergente. Recordar, aquí en el denominador tenemos la raíz cuadrada de k, o lo que es lo mismo tenemos k elevado a 1/2, y aquí tenemos a p. Bueno, pues como es menor que 1, eso significa que la serie P es divergente. Y para el segundo caso, bueno, pues tenemos esta serie de aquí, que ya vemos que el exponente es 2, que es mayor que 1, y como es mayor que 1, eso significa que la serie es convergente. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que cuando tenemos una serie que no es telescópica, ni armónica, ni geométrica, bueno, pues tenemos que emplear la prueba de la integral. Si la integral existe, es decir, es convergente, eso significa que la serie es convergente. En cambio, si la integral es divergente, eso quiere decir que la serie es divergente. Y ya hemos visto que cuando tenemos una serie P, aplicando esa prueba de la integral, hemos comprobado que cuando P es mayor que 1, la serie siempre converge, y que cuando P es menor o igual a 1, que esa serie P es divergente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las siguientes pruebas, que son las pruebas de comparación. Hasta la siguiente.